Sean todos bienvenidos una vez más a su noticiero UFT. Quien los acompaña en la presente emisión, Fabiana Gutiérrez. En esta oportunidad, en nuestra sección Talentos UFT, tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado Amado Carrillo, egresado de la Escuela de Derecho de nuestra alma mater. Veamos. Sean todos bienvenidos una vez más a su sección Talentos UFT. Quien tiene el placer de saludarles, Angélica Velázquez. En esta oportunidad estaremos conversando con el abogado Amado Carrillo, egresado de la Escuela de Derechos de la Universidad Fermín Toro. Él es docente universitario, escritor e investigador, y estaremos conversando con él un poco sobre su desempeño como estudiante y también como abogado. Bienvenido, Amado. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu experiencia como estudiante de la Universidad Fermín Toro? Bueno, mi experiencia en la Universidad Fermín Toro fue bastante grata, divertida. Eran tiempos distintos, había mucho movimiento en la universidad, había mucha gente, muchísima gente. Fueron 5 años muy bonitos de carrera. Teníamos muchas actividades de ponencia, invitados nacionales. La verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora y grata haber estudiado en esta universidad. Amado, durante tu etapa como estudiante universitario tuviste un acercamiento en el mundo laboral. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, bueno, mi padre fue abogado y bueno, desde que tengo 16 años trabajé en el bufete de él por 4 años más o menos durante la carrera. Y bueno, eso fue muy enriquecedor porque me ayudó mucho a entender lo que estaba viendo en la universidad y cómo funcionaba o cómo se batía el cobre, que le decimos nosotros en criollo a las cosas. Amado, durante tu etapa como estudiante universitario, ¿tienes algo curioso que nos quieras compartir? Sí, había algo muy curioso, que es que cuando yo trabajaba en el bufete yo tenía que ir de traje, era como una regla. Ahorita esa cosa se ha flexibilizado un poco, pero cuando venía a la universidad venía en traje, venía de trabajar. Y entonces la gente me decía profesor. Entonces cuando di clase en la universidad la gente decía, ¿será que es profesor o no es profesor? Pero cuando yo estaba estudiando la gente me decía profesor. Eso es una de las cosas que recuerdo así, que me causa mucha gracia, ¿no? Amado, actualmente sigues apostando por la educación y estás cursando un doctorado en Derecho. Cuéntanos un poco sobre esta etapa. Sí, después de haber estudiado la especialidad en Derecho Administrativo aquí en la Universidad Fermín Toro también, en el área de posgrado, ya en la pandemia decidí estudiar el doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello. Fue bastante exigente, fueron 2 años de carga académica y que bueno, ahorita estamos trabajando en el tema de la tesis doctoral. Y que de verdad me di cuenta de las distancias normalmente que tenemos entre el interior del país y Caracas, pero que con estudio, con trabajo, con mucha dedicación, esa visión que se tiene normalmente hacia el interior cambia, y que la gente, cuando se da cuenta que uno estudia, que tiene la experiencia y que la universidad sí te ha brindado las herramientas, porque hay más cuentos que realidades, entonces tienes el respeto de esos colegas allá en Caracas, sobre todo, que normalmente hay una distancia. ¿Y consideras que la formación en la Universidad Fermín Toro fue una base esencial para este doctorado? Sí, claro. Muchos de los profesores que tuve en el posgrado, sobre todo, dieron clase en el doctorado. También cursaron conmigo algunas materias en el doctorado. Y creo que ese compartir ya en el área de posgrado, tuvimos uno de los mejores posgrados, creo que de los que estaban, la mejor pool de profesores que podíamos tener, los tuvimos. ¿Y cuál es la importancia de seguir apostando en la formación en este momento en el doctorado? ¿Cuál es la importancia? Bueno, yo creo que el tema de la investigación está algo abandonado en el país. Es muy difícil investigar en estos momentos. Son tiempos complicados, sobre todo económicos, porque las universidades tienen que invertir en lo que les está dando en este momento, que son la matrícula, ¿no? Y la investigación tiene un peso económico importante, y sobre todo que la retribución es muy lenta. Y la investigación tenemos que seguirla, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir formando doctores, tenemos que seguir buscando escribir, sobre todo reactivar las revistas científicas que están muy abandonadas. Tenemos un proceso donde las cosas están bastante dejadas, pero si seguimos apostando, seguimos buscando, se puede seguir contribuyendo para que esos espacios de investigación se reactiven. Nos comentabas un poco sobre la influencia de tu papá como abogado también para escoger esta carrera, pero ¿esto fue el impulso para cursar Derecho? En realidad no, es un cuento un poco más cómico, ¿no? Yo tenía 14 años, una cosa así, estaba estudiando 4º año de bachillerato, y yo entre clases leía mucho. Entre uno de esos libros estaba leyendo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky,
y yo me torturaba todas las mañanas con ese libro hasta que llegó un punto donde yo sentía a Raskolnikov, la culpa de Raskolnikov, tanto que dije, no, yo tengo que estudiar Derecho. Entonces esa es la razón por la cual me decidí a estudiar Derecho. La gente piensa que estudié Derecho por mi papá, pero realmente es por esa anécdota, es gracias a Fyodor Dostoyevsky. ¿Y consideras que esta fue la decisión más importante de tu vida? Sí, sin duda alguna ha sido una de las decisiones más importantes. Creo que eso y decidir escribir poesía son las bases o los pilares fundamentales de mi vida, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dar a aquella persona que está pensando estudiar Derecho en la Universidad Fermín Toro? Que lo haga. O sea, miren, yo le recomendaría a toda persona que me pregunte ¿qué puedo estudiar? Estudie Derecho. Eso es uno de nuestros decálogos del abogado, pero realmente lo siento y yo digo, estudien Derecho. Nunca van a vivir un día igual, siempre va a ser un día distinto, porque en el derecho nada es mecánico. Todo mientras se ejerce con pasión, con voluntariedad, sobre todo con mucho cariño, esta carrera no es nada desdeñable, más bien todo lo contrario. Es una carrera que es muy agradecida en todo sentido y que si se ejerce con mística, creo que nos puede llevar muy lejos en la vida. Brevemente, ¿qué puedes hablarnos sobre tus docentes en la Escuela de Derecho? Bueno, tuve muchos docentes excelentes, la verdad los recuerdo con muchísimo cariño. Elías Lozada, por ejemplo, que fue mi primer profesor de Fundamento de Derecho Constitucional. En Derecho Administrativo tuve la doctora Marilis Doña, que la recuerdo también con muchísimo cariño. Y así, bueno, podría nombrar todos los profesores que me dieron clase, pero creo que sería injusto con cualquiera de ellos si no los nombro. Pero de verdad fueron personas que influyeron muy positivamente en mi desarrollo como profesional. Qué agradable conversación, agradecido con Amado Carrillo, pero antes vamos a un corte de publicidad y seguiremos conversando un poco sobre su carrera, su etapa como estudiante universitario y por supuesto otras áreas que ha desempeñado aparte de ser abogado, escritor e investigador. Ya volvemos. Con esta información vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos con más del noticiero UFT. Estamos de regreso con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Seguimos conversando en nuestra sección Talentos UFT con el abogado Amado Carrillo. Veamos. Estamos de regreso con más de Talentos UFT, con quien estamos conversando en esta oportunidad es Amado Carrillo. Él es abogado, investigador, escritor y docente universitario. En esta oportunidad queremos ampliar un poco su etapa como abogado. Usted ha participado como asesor en instituciones públicas y privadas. Cuéntenos un poco sobre esta etapa. Bueno, esta etapa fue muy interesante. Para el año 2017 era apoderado judicial de tanto la alcaldía de Iribarren como de Palavecino. Sobre todo manejé los servicios públicos, Hidrolara y Maubar. Fue una etapa muy interesante y le agradezco mucho al doctor Julio Pérez, que pues, por cierto es profesor de esta universidad, que me dio la oportunidad de compartir con esa etapa de trabajo. Fue muy interesante. Y actualmente estoy asesorando a la Cámara de Comercio del Estado Lara, soy consultor jurídico y bueno, tenemos experiencia en temas empresariales, sobre todo en el área de derecho corporativo. Estamos asesorando varios proyectos privados y públicos, por supuesto, para el desarrollo no solamente de la ciudad, sino del Estado. Anteriormente también nos estabas conversando un poco sobre tu etapa como escritor, porque bien, aparte de ser abogado, eres investigador, eres escritor, eres docente universitario. Has tocado diferentes áreas de la profesión. Cuéntanos un poco sobre ellas. Bueno, en el 2017 también publiqué mi primer libro que se llama El Estado Fallido. Ese ya era fue más hacia el tema jurídico. Pero el año 2023 pude publicar mi primer poemario de poesía. Estuvo muy interesante porque justamente en esta universidad, cuando fui docente, fundé el grupo de poesía Arturo Lar Pietri y hicimos varias cositas aquí en la universidad.
Entonces, traté siempre de llevar de alguna manera a cada espacio que iba el tema cultural, porque me parece muy importante y que es algo que tenemos que seguir explotando como el abogado, como un humanista, no solamente como un técnico desde el punto de vista jurídico. ¿Crees que hay un salto natural entre el derecho y la poesía? Sí, por ejemplo, el Código Civil redactado por Andrés Bello, eso es poesía. Es increíble cómo se traslada, y muchos de los poetas que a nivel nacional que hemos tenido, que han sido de éxito, la mayoría han sido abogados. Arbelo Torrealba, Arturo Relar Pietri, algunos que se me ocurren, Andrés Eloy Blanco, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que retomar esa reconexión entre el mundo de la literatura y el derecho, porque siempre ha sido una buena combinación desde el punto de vista de lo que nos ha producido el país en escritores, sobre todo. Nos estabas conversando un poco sobre la parte humanista del abogado. También dentro de tu currículo está el área social que cubres, que es también la defensa y promoción de los derechos humanos y la defensa del patrimonio cultural. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, sobre todo a partir del año 2016 me involucré con movimientos culturales en la ciudad y movimientos sociales. Participé en movimientos como La Vida Suena, la defensa del casco histórico. También con Universitas Fundación trabajamos el tema de derechos humanos con Provea, con otras instituciones de defensa de derechos humanos, y que fue muy importante, sobre todo en los años más difíciles del país, porque fue una manera de retribuir de alguna manera lo que habíamos recibido en los años buenos. Entonces creo que ese compromiso social que uno también va aprendiendo en la universidad, valores humanos, es el eslogan de la universidad, y creo que es algo que está inmerso en lo que estudiamos aquí, que tenemos que de alguna manera retribuir eso que aprendimos y que nos formamos aquí en la universidad. Actualmente diriges Temis Consultores Jurídicos. Cuéntanos un poco sobre la experiencia de dirigir tu propio escritorio de abogados. Bueno, a uno lamentablemente la universidad no te da una materia una publicidad, debe servir, administración para abogados. No tenemos esa área y siempre ha sido una cosa muy difícil para los abogados administrarnos, ¿no? Entonces, no es solamente el reto de decir, bueno, yo sé lo que estoy haciendo, cómo defender a la gente, pero después decir, mira, vas a estar enfrente de una institución, de dirigirla. También fui gerente de Universitas Fundación y son momentos muy, muy cruciales, y sobre todo lo difícil que está el país. Imagínate para los gerentes formados en esa área, conducir empresas y otras instituciones. Uno que está formado en otras cosas, aprendí mucho, por supuesto, pero ha sido un ensayo y error constante, y hasta ahora realmente es que siento que ya tengo un poco más de control. Sobre todo mi socio Adrúbal Gómez en el escritorio ha ayudado mucho, porque es muy bueno en el tema de números y contabilidad, pero ha sido difícil, sobre todo en estos últimos tiempos, manejar cualquier institución o empresa, pero seguimos a flote y seguimos aquí. Yo creo que eso es el valor más importante y el valor agregado que tenemos cuando estamos enfrente de estas instituciones y vemos hacia atrás todo lo difícil que fue, y podemos decir, seguimos aquí en el país y seguimos apostando por Venezuela. También eres docente universitario. ¿Cómo calificas esta etapa de ser docente, y no solamente docente, sino docente de la Universidad Fermín Toro? ¿Cómo calificas esta etapa? Fue una etapa primero de mucha diversión. Yo me lo tomé con mucha diversión, mucho cariño. Dije, voy a hacer todo lo que puedo hacer. No solamente de dar clases, o sea, de ir a la universidad a dar clases e irme otra vez a trabajar, sino que también tuve la oportunidad con el doctor Pablo Chosoni, que en paz descanse, el doctor Milton Revilla, el doctor Luis Méndez, de formar parte del Centro de Investigaciones de la Universidad Fermín Toro en el área jurídica dependiente del decanato, y hicimos muchas actividades. O sea, tuvimos la oportunidad no solamente de dar las clases normales en el aula, sino también traer ponencias y aprovechar todo el talento humano que había en la universidad. También tuve la oportunidad no solamente de dar clases en la Universidad Fermín Toro, sino también en la Universidad de Yacamó, en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y en estos momentos, bueno, en mi etapa ya como investigador, que empezó con la misma Universidad Fermín Toro en el Centro Pablo Chosoni, pude extenderme y publicar en revistas internacionales y a nivel nacional, que ha sido una gran satisfacción, porque quiere decir que de alguna manera esos cursos que hicimos en el área de posgrado, para redacción de artículos científicos, sirvieron para algo, ¿no? O sea, no es que solamente sirvieron para algo, es que fueron bases y pilares fundamentales para el trabajo que estamos haciendo ya al futuro. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir en tu etapa como docente universitario? Bueno, hay muchas. Yo creo que una de las cosas más interesantes de dar clase
es que te das cuenta que uno ejerce un rol como docente y que el impacto que va dejando en la gente es interesante. Mi tía está en España y se consiguió con uno de mis alumnos y entonces le dijo, no, ¿y qué apellido tiene usted? Carrillo. Ay, me dio clase un Carrillo en la universidad. Ah, debe ser mi hermano. No, el hijo. Ah, es mi sobrino. Entonces me llamó mi tía de España para decirme que en España, en Santiago de Compostela, se había conseguido a uno de mis alumnos. De verdad que eso es una cosa que uno después, a la larga, uno recuerda con mucho cariño. Muchísimas gracias, abogado Amado Carrillo, por esta entrevista, y con esto finalizamos su sección Talentos UFT. Quien tuvo el placer de acompañarles, Angélica Velázquez. Le damos las gracias al abogado Amado Carrillo por aceptar la entrevista en nuestra sección Talentos UFT. Vamos a nuestro segundo corte comercial y ya volvemos con más del noticiero UFT. Estamos de vuelta con el noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. El equipo de UFT TV estuvo presente en el bautizo del libro La Confesión del Cólera y la Divina Pastora. Veamos. Bueno, el libro que hemos presentado hoy en esta prestigiosa librería barquisimetana se refiere a los sucesos políticos y religiosos ocurridos en Barquisimeto entre 1854 y 1856. Es una historia apasionante desde el punto de vista político porque se trató de una conspiración contra el gobierno de los hermanos Monaga, entre los cuales estuvo implicado el sacerdote barquisimetano José Macario Yepes, y luego porque cundió la epidemia del cólera, sucesos que conmovieron a un Barquisimeto, imagínense, de aquella época, de escasos recursos para atender la epidemia, y el padre Yepes se dedicó, en medio de la crisis política, precisamente a confortar a los que padecían la epidemia, atendiéndolas en los templos, en las iglesias, y se ofreció ante la imagen de la Virgen que fuera la última víctima del cólera, y efectivamente lo fue. Ahí nace el culto y la fe hacia la Divina Pastora, y desde que él la trajo, un 14 de enero de 1856 a la fecha, han pasado creo que 169 años ya de su presencia en Barquisimeto. Entonces el interés era divulgar esa historia un poco menuda, porque todos conocemos lo de la Divina Pastora, pero quién la trajo, qué motivó traerla, fueron sucesos de la política de aquellos tiempos. Bueno, propiamente yo diría que para todo el mundo, porque las lecturas son para todo el mundo. Claro, esta es una historia muy local, muy venezolana, sobre todo muy venezolana, pero todo el mundo conoce el milagro de la Divina Pastora frente al cólera, y la enfermedad sigue vigente en el mundo entero, y por supuesto la experiencia venezolana con la procesión de la Divina Pastora es universal, es una de las manifestaciones religiosas más grandes del mundo, presenciada por los papas, de manera pues que esto nos llena de orgullo a los barquisimetanos, y más aún el de tener presente la historia, los orígenes, de dónde vino, de dónde viene y hacia dónde va la fe en la Divina Pastora y en la Iglesia Católica. El decanato de posgrado sigue impartiendo como cada viernes conocimientos. En esta oportunidad conversamos sobre el liderazgo transformador desde la gerencia avanzada en el desarrollo humano. Adelante. Este es un tema de mucha pertinencia para la industria, para todas las organizaciones, pero sobre todo para la agroindustria venezolana. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando la productividad que va mucho más allá de la operatividad de los equipos. Estamos tratando un poco de lo que es el tema humano, un poco de lo que es incentivar a nuestros trabajadores a la productividad bajo ciertas condiciones.
Y esas condiciones tienen que ver con el valor, la ética, el respeto y sobre todo las emociones que generamos en nuestros trabajadores. Muchísimas veces con dar un gracias o simplemente con un reconocimiento hacia nuestro trabajador vamos a mejorar la calidad de vida de ellos, porque la calidad de vida no es solamente un sueldo, la calidad de vida es también el estado emocional de cómo nos sentimos haciendo un trabajo. Y es por ello que existe la necesidad de que en verdad, mira, de esto se debería apropiar lo que llamamos la sociedad productiva. Esto tiene que ir más allá de una formación de indicadores, una formación de planificación. Es también ver cómo nosotros aprovechamos la inteligencia emocional para tratar a nuestros congéneros, cómo tratar a los compañeros. Al final, las personas se terminan yendo de los trabajos, no es por el sueldo, es cómo la estás tratando. Es lo que tú estás haciendo con ellos, porque tienes que pensar que ese trabajador es una madre de familia o es un padre de familia que cuando sale de su puesto de trabajo va a su hogar y lo que va a llevar allí es un mensaje. Entonces es necesario y de suma importancia que nosotros tratemos con líderes que tengan esa capacidad de transformar la realidad de muchas personas a través de la mejora continua y su comportamiento. Un buenos días, un buenas tardes, unas gracias, un hasta luego, ¿cómo te fue? Es para mí el mejor aliciente que le puedes dar a un trabajador. Hemos llegado al final de su noticiero UFT. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos en nuestras redes sociales en Instagram @uft.be, nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube UFT TV. Será hasta una próxima ocasión. Quien los estuvo acompañando en esta presente emisión, Fabiana Gutiérrez.